Dios me los bendiga. Qué bendición poder compartir con cada una de ustedes. En esta oportunidad vamos a responder la evaluación de ética. Entonces, la primera pregunta dice, haga una relación práctica en la ética aplicada donde compares las perspectivas de Jean Rousseau, la postura bíblica y la postura de Maquiavelo. En cuanto a la perspectiva de Jacques Rousseau, podemos ver que tiene un principio ético donde el hombre es naturalmente bueno, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, la idea central de esto es que la ética debe basarse en el retorno, la autenticidad y la virtud natural del ser humano. En cuanto a la aplicación práctica, podemos ver que surge el sentimiento natural y la compasión de justicia. Las leyes y las normas deben reflejarse en la voluntad general, es decir, bien común. Un líder ético debe actuar buscando el bien del pueblo, no solo sus propios intereses. Podemos ver en la práctica que ya Rousseau podría enseñar a los niños a actuar conforme a su conciencia y la empatía, no por imposición externa. En la política surge que el gobernante sea un servidor del pueblo que promueva la igualdad. Entonces también podemos ver en cuanto a la perspectiva bíblica, el principio sería que el ser humano fue creado bueno, pero el pecado corrompió su naturaleza. La idea central de la ética se fundamenta en la voluntad de Dios, revelando por su palabra. Entonces la palabra es lo que lo va a revelar. En cuanto a lo moral, depende la ciudad del instinto a la obediencia de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Miqueas 6:8 y Mateo 22:37-38. También podemos ver que el líder ético sirve como humanidad y justicia. Y la verdadera ética es basada con amor, justicia y la misericordia. Esto es de Marcos 10:43-45. Podemos ver un ejemplo práctico. Un líder cristiano actúa con integridad, aunque eso no le beneficie políticamente. Lo único que él busca es agradar a Dios. Desde la perspectiva de Nicolás Maquiavélico, podemos ver que el fin justifica todos los medios. La idea central es que la ética política está subordinada al poder y la ética del gobierno, o sea, la eficacia en estas palabras. En cuanto a lo práctico, la moral debe adaptarse a las circunstancias. Lo importante es mantener el control y la estabilidad. Un líder puede mentir, manipular, usar firmeza si es garantizado el orden de su poder. La apariencia de la virtud es más útil que la virtud misma. Un claro ejemplo tenemos donde un gobernante puede hacerse cosas engañosas, alimentar opositores, asegurando la paz del Estado. La ética se convierte en una herramienta política, no es un simple principio absoluto. Podemos ver una comparación general entre los tres. Cuando vemos en la naturaleza humana, por Jacques Rousseau, se dice que la naturaleza es buena por naturaleza. Y según la Biblia dice que es creada buena, pero la caída del pecado. Y en Maquiavelo es egoísta y ambiciosa, dice. La fuente de la ética también podemos ver por Jacques Rousseau, que es la conciencia natural y la voluntad general. En cuanto a la Biblia, la revelación divina y la ley de moral de Dios. En cuanto a Maquiavelo, podemos ver convivencia política y resultado práctico. Un ejemplo más. Fin del actuar ético. El bien común y la armonía social. En cuanto a la Biblia, la glorificidad a Dios, amando al prójimo, y en Maquiavelo conservando el poder y la estabilidad. Entonces podemos llegar a la conclusión práctica que la ética aplicada está en estas tres posturas. En cuanto a Jacques Rousseau, podemos ver que la búsqueda de la bondad natural del hombre. En cuanto a la Biblia, transforma la espiritualidad mediante la fe y la obediencia a Dios. Pero mediante Maquiavelo podemos ver la eficacia política sin importar la moral y la tradición. Por tanto, desde una visión cristiana, la verdadera ética aplicada no se mide por la utilidad, sino por la emoción, sino por la voluntad divina y el testimonio de Cristo. En cuanto a la segunda pregunta que ya nos brindó la licenciada, que dice ¿qué tipos de problemas delicados se observan en su iglesia? En el cual sería necesario aplicar este método inductivo-deductivo, tomando por inicio la respuesta de manera que se desarrolle la ética práctica. Se puede usar un método y pasos en el método espiral. Claro, un claro ejemplo podemos tener en la iglesia. Normalmente se ha notado que varios jóvenes han dejado de asistir a los cultos dominicales. Entonces, ¿qué puede ser? Los líderes muchas veces comenten, estos jóvenes no tienen compromiso espiritual.
pero mientras que otros en la iglesia crean, no están respondiendo a sus necesidades. Este ha generado una preocupación en cierto juicio dentro de las congregaciones. Entonces, podemos ver también que en la iglesia actualmente podemos ver la recopilación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Por qué están asistiendo en menos participación? Hay participación activa en redes sociales, prefieren reuniones informales. Podemos ver también la manifestación de sentirse poco escuchado por los líderes mayores o expresan las predicciones que no siempre se relacionan con sus desafíos diarios. Entonces buscan comprender la realidad tal y como es de emitir en un juicio. En cuanto también podemos en la interpretación bíblica y teológica, una vez observada la realidad, se ilumina con la palabra de Dios. Jesús se acercaba a las personas de su contexto, y esto podemos verlo en San Juan 4, 7, 10. Pablo adaptaba su mensaje según el público en 1 Corintios 9, 22. La iglesia primitiva se unía con alegría y humildad. Esto está en Hechos 46, 47. Entonces esto nos enseña que el evangelio es el mismo, pero su forma de comunicarse puede adaptarse según las nuevas generaciones. En cuanto a los jóvenes que no van a congregarse, entonces tendríamos que ver qué están viviendo, por qué causas no están asistiendo o cuál es la causa por las que están siendo. Entonces, según la Biblia, nos tendríamos que adaptar a cada uno de ellos, ¿no? También podemos ver que los principios éticos se ve en extraer los principios generales. La iglesia debe sentirse inclusiva y comprensiva. El liderazgo debe escuchar y ser empático con todas esas personas, y la comunicación del evangelio debe ser contextual y revelante. Entonces, la ética cristiana nos impulsa a la comprensión y a la comunión, no exclusiva, sino no a criticar, sino a apoyar y a fortalecer esas vidas. Con la base de los principios descubiertos se implican las acciones concretas. Entonces, debemos crear espacios, diálogos entre jóvenes y líderes, incorporar que a los jóvenes en planificación activa, formar grupos instituidos bíblicos, dinámicos y particípicos. Entonces, la práctica nos va a ayudar a lo aprendido y al proceso inductivo. También podemos ver dentro de la evaluación y la retroalimentación que en un tiempo vamos a observar la mejora, los jóvenes comenzarán a participar más, la iglesia va a ser más activa y se va a evaluar los resultados. Entonces, en conclusión, el método inductivo es parte de la realidad concreta para descubrir los principios bíblicos aplicados. En este caso, ayuda a pasar el juicio de la comprensión y la crítica de la acción pastoral. Efectivamente, así la ética práctica se convertirá en el instrumento del crecimiento espiritual. Entonces también podemos ver en esta ocasión la pregunta 3. Y en cuanto a la pregunta 3, nosotros, ¿qué dice? ¿Qué se necesita en la iglesia? Un orador más que uno que haga dichos y hechos bellos, o alguien que se demuestre con cambio en real que Cristo está hecho en su vida. Pues la respuesta es clara, ¿no? Más que un orador que se exprese mejor, necesitamos aquella persona que sea el testimonio vivo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita simplemente un orador o un elocuente, ni alguien que solo exprese palabras bellas, sino una persona transformada por Cristo que va a reflejar su vida diaria por medio del Evangelio. Mientras que un orador va a inspirar con un discurso, pero la vida cambia inspiradamente, personalmente, cuando Jesús mismo nos enseñó: por sus frutos los conoceréis, que esto está en Mateo 7:16, es decir, a la verdad. La evidencia del discipulado no está en lo que decimos, sino cómo vivimos. Entonces, más claro y en concreto sería que cada uno de nosotros somos el testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo para mostrar al mundo. Entonces, una persona que es temerosa de Dios, cuando predica, va a predicar lo que Dios lo enseñó, porque esa persona va a vivir con amor, con humildad, con integridad, pero por sobre todo va a, como que dice, mostrar lo que Jesucristo ha brindado, como Él nos ha enseñado. Ese es el claro testimonio. Entonces, más que un orador, necesitamos aquella persona que sea un testimonio viviente del poder de Cristo que Jesús nos mostró, según sus acciones, según el servicio, lo que ha hecho en las vidas, y las palabras pueden conmover, pero el ejemplo transforma. Muchas gracias y muchas bendiciones. Mi nombre es Isamar Guarachayala, pertenezco a la carrera Liderazgo Pastoral. Estamos en la materia de ética y estamos en el 7º semestre. Muchas bendiciones, que Dios me los bendiga.